Bien, como siempre, para mí una bendición de poder estar aquí junto a ustedes y poder participar de estos cursos que nuestra misión ha implementado a través del instituto. Informarles que el martes 28 se cierra el cuestionario, el último cuestionario de hermenéutica, para que lo puedan desarrollar. La clase 5 y 6 están en línea, están ya en la página, están las dos clases. La clase 5 está con un formato de color verdecito, se lo dejé ahí para que lo pudieran notar. La clase 6 tiene este formato de la misión wesleyana, así que ahí están todos los contenidos del último test. Hice solamente 14 preguntas, ¿para qué los voy a forzar más? Porque me dijeron que 20 era mucho y ahí ya lo tuve que bajar a 14, ¿ya? Así que con 14 yo creo que andamos bien, está resumida la materia. Sí, porque en 14 yo creo que se puede resumir bien todo el contenido, ¿ya? Porque a veces preguntas muy específicas se podían perder, así que quise ser bueno con ustedes, hermanos queridos. Así que les vaya bien. Como les digo, el 28 de mayo, el martes, a las 23:55 se cierra ese test. Lo segundo, señalar que las notas están bastante buenas, así que yo igual me alegro por todos ustedes y también por la zona norte, que ha tenido excelentes notas. Así que me alegro porque se nota que han estado estudiando, han estado leyendo los contenidos. Y como les digo, a pesar de que el libro no se ha entregado, las pruebas que se hacen y los tests, las respuestas siempre están en las diapositivas, ¿ya? Los libros son solamente complemento para que ustedes vayan leyendo, pero las respuestas son explícitas, están escritas en las diapositivas, ¿ya? Así que no le dé vuelta al tema, ni se vaya a mirar la internet, ni se vaya al libro, porque el libro nos va a servir muchísimo, sin duda, pero la respuesta está en la diapositiva. ¿Ya? No le cuenten a nadie que yo les dije, ¿eh? Porque para que sepan ahí que ahí está la respuesta de todas las preguntas de los test. Segundo, vamos a comenzar esta clase que es una nueva materia. Vamos a entrar en el mundo de los evangelios. Sé que estuvieron viendo algo de los sinópticos y ahora nos corresponde ver este evangelio que en mi punto de vista creo que es uno de los más hermosos que nos puede dar la Biblia, que es el evangelio de Juan. Así que vamos a navegar por estas aguas juaninas y vamos a ver cómo Juan plantea muchos temas teológicos en su evangelio. Es un evangelio hermoso, es un lindo libro que lo vamos a desmenuzar, lo vamos a estudiar en profundidad, temas que Juan toca teológicamente y que busca entregar conceptos que hasta el día de hoy la Iglesia están allí presentes. Así que Dios nos ayude, que nos dé esa sabiduría para entrar en este evangelio. El texto, como bien dicen, nos vamos a tomar de este texto que ustedes, algunos ya lo tienen. Vamos a estudiar Juan, se llama. Y un texto que yo voy a solicitar que también lo podamos subir a la página, que es de una editorial Verbo Divino. Vamos a hacer un chequeo previo, ¿cierto?, para que esté de acuerdo a la doctrina que nosotros profesamos y creemos. Y lo más probable es que también podamos subirlo a la página, ¿sí? El libro que ustedes recibieron, más el que va a estar también en la web. Yo creo que con esos dos libros vamos a andar bastante bien para poder aprender el Evangelio. Ese libro es el libro que ustedes tienen, vamos a estudiar Juan, es especie de comentario. Una especie de comentario teológico que nos va a servir también para ver algunos aspectos no tan profundos como el otro libro. El otro libro es más profundo, es más acabado, es más desarrollado y trabajado teológicamente, y ese también me gustaría que lo leyeran, porque habla muchas cosas importantes que nos va a dar el Evangelio. Así que con estas pautas creo que vamos a empezar la clase entonces, en el nombre del Señor. Esperamos que les vaya bien y que podamos aprender un poco más de este Evangelio. Lo importante de todo esto es que ustedes ya conocen el Evangelio. Ustedes ya saben el Evangelio de Juan.
ya lo hemos predicado muchas veces. Hay versículos que son archiconocidos, ¿cierto? Juan 3:16, todo el mundo se lo sabe de memoria. Entonces, es un evangelio que no va a ser desconocido. No es como la hermenéutica. La hermenéutica eran términos técnicos, eran conceptos teológicos profundos, donde había que ponerle un poquito más de estudio, términos que a veces no conocíamos, era un ramo más denso. Este es como más familiar. Es como sentarse a la mesa y conversar de las cosas de la familia. A Juan nosotros lo conocemos. Por lo tanto, no se nos va a hacer tan difícil. Y esperamos que de esta forma poder avanzar en los contenidos que Juan nos presenta. Una de las cosas que vamos a aprender en Juan, a modo de introducción, Juan nos presenta el Evangelio como una suerte de galería de arte. Aquellos que han visitado una galería de arte pueden saber de que hay dos formas de ver el arte que está puesta en las paredes. Usted puede pasar cuadro por cuadro, mirando y apreciando las obras del pintor. Esa es una forma de hacerlo. Y la otra forma de hacerlo también es parando y contemplar no todo lo que está allí, sino ciertas obras que a lo mejor le pueden llamar la atención. Parar, contemplar, mirar ciertos aspectos que el pintor quiso hacer allí en esta obra de arte. No enfocarse en general en toda la obra, sino enfocarse en ciertas cosas, ciertos cuadros que le van a llamar más la atención a usted y que puede transmitir de alguna forma lo que el pintor quiso hacer en esta obra de arte. Pues Juan es igual. El Evangelio de Juan no es visitar la obra, esta obra de arte, esta galería de arte en forma general. Juan lo que hace es tomar ciertas cosas, muestras de cada cosa y ponerlas en su Evangelio. Y al colocarlas como ejemplo, le da esa connotación más específica. Es más especial, es más profundo. Y hay temas que desarrolla Juan más profundamente porque permite que esta galería no la vaya pasando rápidamente, sino que se para a contemplar ciertas obras y ciertos dichos de Jesús para ahondarlos, para penetrarlos, para poder llegar a la raíz de lo que Jesús quiso decir. Y a modo de introducción dice aquí, por ejemplo, que efectivamente se puede dar una vuelta rápida para ver todo lo que se contiene en una galería, o bien también se puede seleccionar algunas obras claves de esta galería. ¿Por qué tiene un carácter tan diferente Juan de los demás evangelios? ¿Por qué es tan diferente de Mateo, de Marcos y de Lucas? Hasta uno de los cristianos más jóvenes o que recién están dando sus pasos en esto de aprender de la Biblia puede notar que el Evangelio de Juan es diferente a los otros tres. Es diferente. A pesar que hay muchas cosas que unen a Juan con los sinópticos, usted se va a dar cuenta que no es igual a los sinópticos. No es igual. Es diferente. Tiene cosas que los evangelios sinópticos no tienen. Hay relatos que solamente aparecen en Juan y que no están en los sinópticos. ¿Ya? Por ejemplo, el caso de Jesús y Nicodemo. No están en los sinópticos, está solamente ahí. La mujer samaritana tampoco está en los sinópticos, está aquí. Hay cosas que Juan las toma y las transporta a su evangelio para poder colocarle una connotación especial, para ahondar en ellas, como le digo. Por lo tanto, esta galería de arte, nosotros vamos a ser aquellos que vamos a visitar esta galería de arte. Y no la vamos a ver en su contexto general, sino que vamos a parar. Vamos a parar en una obra, en dos obras o tres obras que nos presenta Juan y las vamos a estudiar en profundidad. De ahí tan especial este evangelio. Siguiendo con uno de los
los comentarios que da Orígenes. Orígenes es un padre de la Iglesia Oriental que vivió en el 185 después de Cristo. Dice que podemos afirmar que lo más sublime de la Biblia está en los Evangelios. Pero también hallamos que dentro de los Evangelios el más sublime es el Evangelio de Juan. Sublime significa que es el más especial, es el más apegado a la divinidad. ¿Y por qué digo esto? Porque Juan presenta a Jesús como Dios. Y una de las cosas que el estudiante de teología debe saber, que en Juan Jesús aparece como Dios. Pero no solamente aparece como Dios, sino que también aparece actuando como Dios. Y eso lo vamos a aprender en esta clase. En esta clase vamos a aprender cómo Jesús aparece como Dios. No tanto como el siervo, como por ejemplo en Marcos, no tanto como el Mesías, que cumple las profecías del Antiguo Testamento, que eso aparece en Mateo, sino que aquí aparece Jesús como Dios y ejercitando todo su ministerio, no como aquel que es llevado por las circunstancias de lo que ocurre, sino como aquel que controla todo. Jesús en Juan controla todo. Controla todo. Los hechos que ocurren y que son parte, por ejemplo, de su crucifixión, no es porque se dan en el sentido histórico, sino que Jesús está en control de todo. Hay un pasaje allí que dice, por ejemplo, que Él sabe cuándo entrega su vida y sabe cuándo la vuelve a tomar. Jesús tiene el control cuando muere. Lo tiene claro. Jesús tiene el control de todo lo que va a ocurrir y Juan lo presenta de esa forma. Por lo tanto, efectivamente podemos estar en posesión de todos los elementos hermenéuticos clásicos, que lo estudiamos, que ustedes ya lo saben, todos los elementos hermenéuticos, pero aún así vamos a tener la sensación de que Juan nos da algo más especial, como se dice, algo más sublime. Por lo tanto, a Juan no hay que acercarse solamente desde el aspecto literario. Juan es una obra de arte. El Evangelio de Juan es una obra de arte. Tiene mucho de arte, tiene mucho de poesía, tiene mucho de riqueza literaria y sin duda de misticismo también, de esta cercanía entre Jesús y Dios y Jehová Dios. En algún minuto llega a decir que Él y su Padre son uno. Ese misticismo se da solamente en Juan. Y por eso que hablamos de este Evangelio sublime, de este Evangelio que escapa a lo común que nos da los sinópticos, por ejemplo. Algunos aspectos literarios de Juan. Alabado sea el Señor. Este Evangelio es tan profundo y de majestad teológica inigualable, ha sido compuesto por un estilo literario extremadamente sencillo. Literariamente Juan es muy sencillo en sus palabras. Los teólogos especialistas en literatura dicen que solamente ocupa como 1000 palabras. No tiene un bagaje de palabras teológicas grande, es sencillo. Está escrito en griego koiné normal. El griego koiné, recuerde que es el griego que se habla, ¿cierto?, en la calle. No es el griego que hablan los filósofos o estos grandes escritores como por ejemplo Homero. Es el griego que se habla en la calle. Es el que ocupa Juan. Ocupa mucho, por ejemplo, esta partícula kai en griego, que en nuestro idioma, en el latín o en el castellano, español, es i, griega. Entonces cada frase va acompañada de una i. E hizo Jesús esto, y después hizo esto, y después pasó para acá, y después se fue para allá. Es la literatura que ocupa Juan. Por lo tanto, estamos en presencia de una sencillez profunda
incluso algunos pueden decir hasta una pobreza de recursos literarios. No es un poeta, no es alguien que maneje bien el idioma en cuanto a bagaje de palabras, pero sí esas palabras utilizadas y graficadas para relatarnos los hechos del Señor, dan a Juan una profundidad y una obra artística. Complementando lo que estoy diciendo, con poca literatura, con poco bagaje de palabras, Juan hace una obra de arte. En lo sencillo está lo majestuoso. En lo sencillo de escribir está lo grande de la palabra del Señor. No es como unas cartas, por ejemplo, a los romanos de Pablo. Pablo, en Romanos, hace una literatura riquísima. Pablo tenía la expertise, la enseñanza para escribirnos de esa forma. Juan no. Juan no escribe así. Es sencillo para escribir. Dice allí un teólogo que Juan se muestra como un gran artista que compone trozos poéticos y escenas dramáticas de alto nivel. El talento creador del cuarto evangelio ha sido juntar en una síntesis admirable la profundidad y transparencia de la cristología con la inspiración literaria más fina y más pura. Es decir, con poco hizo mucho. Con poco recurso habló grandes maravillas de las cosas del Señor. Con pocas palabras nos explicó la grandeza de Jesús encarnado. Ese es Juan. La pregunta es, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? ¿Alguien sabe? ¿Juan? ¿Hay un verso que aparezca en el Evangelio de Juan que diga que lo escribió Juan? ¿Cómo podemos nosotros llegar a esa conclusión de que lo escribió Juan? Sí, nosotros llegamos a esa conclusión por tradición de la iglesia. ¿Sí? Habla del discípulo amado. Pero el discípulo amado puede haber sido Pedro. Porque habla en primera persona. No, pero hace referencia a él cuando está en la cena pascual. Se hace la referencia al discípulo amado que es Juan. Que es Juan. De hecho, también cuando los discípulos se preocupan de él, cuando Jesús anuncia su ascenso, y él dice, bueno, ¿y qué va a pasar con este? Jesús se tiene una frase que incluso después fue malinterpretar, porque bueno, ¿y si a mí me place que este no vea muerte? Claro. Hay indicios internamente en el Evangelio que nos muestra que es Juan. ¿Ya? La tradición de la iglesia también nos sirve para también indicar que es Juan el autor. ¿Ya? Y como hemos advertido, las diferencias con los sinópticos están ahí presentes. Pero, por ejemplo, en Juan faltan 3 palabras que no están en el Evangelio. Justamente las palabras clásicas, evangelio, predicar y conversión, no están en Juan. No están allí. Juan no las toca, no las utiliza esas palabras. No habla de evangelio como las buenas nuevas, sino que habla de otros temas teológicos que nos van a servir para poder comprender. Juan adopta una nueva perspectiva, no solo teológica, sino también literaria. No es solamente el cambio en cuanto a los sinópticos, en cuanto a la teología, sino que también, como lo hemos dicho, es un cambio literario. Habla y escribe de otra forma Juan, no como Mateo, no como Lucas, no como Marcos. ¿Ya? Y encuentra también que, señalando solo algunos como muestra de la importancia, ¿cierto?, y de las diferencias que hay con los sinópticos, por ejemplo, Juan no narra la infancia de Jesús. No aparece la infancia de Jesús. Sí, aparece en los sinópticos, pero en Juan no aparece la infancia de Jesús. Habla en forma indirecta de su bautismo. Omite las tentaciones, el sermón del monte, por ejemplo, clásico en Mateo 5, ¿cierto? No está en Juan. Juan tampoco hay parábolas. Tan importante en los sinópticos las parábolas. En Juan no hay parábolas, ninguna. No encuentran ninguna parábola en Juan.
Sí en los sinópticos, pero sí en Juan no aparece ninguna parábola. No hay expulsión de demonios, no hay curación de cojos, no hay. Pero sí hay otras cosas que no aparecen en los sinópticos. Por ejemplo, las bodas de Canaán. Están allí. El relato, ¿cierto? Y este diálogo con Nicodemo solamente aparece allí. La samaritana también están en Juan, no están en los sinópticos. Betesda, sí, también. Y algunos sermones, ¿cierto? Por ejemplo, en la cena. Lo que hace Juan entonces es entregar una perspectiva diferente. Eso es importante. Juan nos entrega una perspectiva diferente. Por ejemplo, yo les cuento ahí a los chicos de la escuela dominical, si usted es testigo presencial de un accidente, por ejemplo, va un camión cargado de naranja y choca contra la vereda y se vuelca, y usted lo llaman a declarar como testigo, y a otro hermano lo llaman a declarar como testigo, y a mí me llaman a declarar como testigo porque los tres presenciamos el accidente, créame que ninguno de los tres vamos a coincidir en cómo lo vamos a decir. ¿Sí? En general vamos a decir que el camión con naranja se dio vuelta, pero a usted le preocupó cómo quedó el chofer, al otro le preocupó cómo le quedó el camión, y a mí me va a preocupar cómo le quedaron las naranjas. Pero cada uno va a tener su perspectiva. No van a ser iguales. Juan es lo mismo. Hay un punto central para los evangelios que es Jesús, pero los cuatro entregan su perspectiva diferente. Y Juan la hace notar más que los otros tres, porque a través de Juan, él empieza a elaborar dogma. Y ahí empieza a aparecer esta palabrita nuevamente que en hermenéutica nos dejó medio. Dogma. ¿Ya? Se dice que Juan es un evangelio dogmático, porque a través de Juan se empiezan a crear doctrinas que la iglesia primitiva empezó a trabajar en aquellos años. Doctrina. Juan es un evangelio dogmático, doctrinal. No quiere enseñarnos la biografía de Jesús. No quiere enseñarnos lo que Jesús hizo. Nos quiere enseñar lo que Jesús es. Eso es lo que quiere Juan. No nos quiere enseñar lo que Jesús quiso hacer o hizo, sino lo que Jesús es. Y por eso es que empieza a elaborar dogma, doctrina. Es como la antesala incluso de la doctrina de la Santísima Trinidad que aparece en Juan. Es la antesala de la elaboración de esa doctrina de la Santísima Trinidad que aparece como los primeros episodios que nace esta doctrina en Juan. Entonces, encontramos que el Jesús de Juan deja traslucir más su gloria. Es como aquel resucitado que va inundando el fulgor todo cuanto toca. Pero no se muestra como un Dios distante de la tierra, sino que también está dentro de este escenario. Está con los hombres. Incluso dice Juan que Jesús llora. Es decir, siente el dolor de las personas. Está ahí presente. Pero a pesar de esta evidencia, si se lee en profundidad Juan, nos podemos dar cuenta de que van a haber diferencias de fondo con los sinópticos. Y hay dos. La primera, Jesús en los sinópticos predica el reino. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿cierto? Se predica acerca del reino. Pero en Juan, Jesús es el reino. Jesús es el reino. El reino viene con Jesús. En los sinópticos, Jesús predica acerca del reino que va a venir, o que el reino que ha llegado. En Juan dice, no, Jesús es el reino. Jesús es el reino. Lo toma desde otra perspectiva Juan. Esa es una de las primeras diferencias con los sinópticos. Y la otra, que también la vamos a desarrollar en profundidad, que Juan presenta a Jesús en la cruz, a muriendo como cordero pascual de la nueva alianza. Y eso lo vamos a ver en profundidad también. ¿Qué significa eso? ¿Ya? La gran diferencia. En los sinópticos, a Jesús se presenta anunciador del reino.
En Juan, Jesús es el reino. A Jesús se aparece como aquel que debe cumplir las profecías del Antiguo Testamento, por ejemplo en Mateo. Pero en Juan, Jesús es el Cordero que muere como aquel Cordero Pascual, que tiene que ver mucho con la simbología que nos dan los tipos de Cristo, que también lo vimos en hermenéutica, ¿se acuerda? Es un tipo de Cristo, el Cordero Pascual que aparece en Éxodo 3, 14, y que ahora se traslada a Juan. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Características únicas en Juan. Dice que Juan seleccionó, como hablamos de esta obra de arte, ¿cierto? Esta galería de obras de arte, Juan seleccionó ciertos pasajes para demostrarnos lo que quería hacer, que también lo vamos a aprender qué es lo que es. De un total de 38 milagros que Jesús aparecen y constan en los evangelios, Juan solamente toma 8 milagros de los 38, 7 de los cuales a él le llama señales. Le llama señales, ¿ya? No relata ninguna de las parábolas de Jesús, ya lo habíamos dicho. En su lugar dedica un espacio considerable a los sermones. Los vamos a aprender esos también. Hay 7 yo soy, ¿ya? Esos 7 yo soy los vamos a aprender también aquí. Yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta de las ovejas. También los vamos a aprender aquí. ¿Qué significan esos? ¿Ya? Las parábolas los cambia por esas figuras literarias. El suyo es un evangelio contemplativo. Vuelvo a decir lo mismo, que es importante que ustedes lo sepan. Es un evangelio contemplativo que nos toma de la mano y nos lleva a las profundidades de los misterios de la persona de Cristo. Nos hace parar. Nos hace parar y mostrar ciertas cosas importantes, sobre todo en el libro de las señales o de los signos, para demostrarnos algo. Detalle del trasfondo, dice que el trasfondo y las circunstancias históricas en las cuales se escribió es esto particularmente así en el caso del cuarto evangelio. No menos porque, siempre resulta útil al estudiar cualquier pasaje de la Escritura intentar conocer el trasfondo y las circunstancias históricas en las cuales se escribió. Decíamos de que quién era Juan, ¿cierto? El discípulo amado. La tradición dice que Juan fue el apóstol del Señor, que estuvo con él, que le acompañó. Es uno de los hijos de Zebedeo, hermano de Jacobo, ¿sí? O hermano de Santiago. Son los dos hermanos que acompañan ahí en la tradición a Jesús y que Juan nos aporta este evangelio. Desde el libro se pueden decir algunas cosas que son importantes. Ante todo debemos afirmar que en el evangelio nunca se dice que sea Juan el autor. Como les digo, no aparece el nombre explícito, yo escribí este evangelio, así no aparece. Pero sí nos dan ciertos detalles de que fue escrito. El discípulo que amaba a Jesús aparece en Juan 21, 24 y 25. La crítica, sin embargo, no es unánime en identificar a este discípulo con Juan o con el famoso discípulo innominado. Si usted lee Juan 1:40 o 18:15 o 23 o 28, incluso 21:24, siempre habla de los discípulos, pero nunca se nombra a él. Nunca se nombra a él. ¿Podemos leer uno? Por ejemplo, Juan 1:40. ¿Quién lo puede buscar por ahí? Trajeron Biblia, ¿verdad? ¿1:40? ¿Ya, hermana? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan. Ese Juan no es Juan el apóstol. Juan es el Juan el Bautista.
Por lo tanto, él no se nombra en el Evangelio. Mire, 18:15. ¿Quién lo tiene por ahí? 18:15. ¿Sí? Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Ese? Hasta ahí. ¿Sí? ¿Quién iba con Pedro? Otro discípulo. ¿Y quién era ese discípulo? No lo dice. Por alguna oscura causa no lo dice. Siempre dice otro discípulo. Pero por haber dicho, yo y Pedro íbamos porque yo conocía al sumo sacerdote. Pero no lo dice. Dice que este discípulo era conocido del sumo sacerdote, pero en ningún momento dice que es él. Pudo haber colocado, ¿cierto? O puesto, escrito, Pedro y yo íbamos a tal parte. Y el sumo sacerdote yo lo conocía. Estoy hablando en primera persona, ¿verdad? Pero no lo dice. Mira, fíjese otro. 23. ¿Sí? Dele nomás. Dice, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Siempre andaba con Pedro, pero nunca se nombra. Andaba con Pedro, pero no se nombra. Yo no sé por qué no se nombra. Andaba el otro discípulo. ¿Quién habrá sido el otro discípulo? Pero no se nombra. Es como Pablo cuando dice, conozco un hombre que fue regalado. Y hablaba del mismo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces siempre se nombra como el otro discípulo, pero no hay una certeza plena en que Juan lo haya escrito en el sentido de que aparezca explícitamente que Juan lo escribió. A nosotros nos llega por la tradición de la iglesia que el apóstol Juan, ese discípulo, ese otro discípulo, en definitiva es el discípulo amado. Y por ser el discípulo amado, nosotros lo asociamos a que es el apóstol Juan. ¿Correcto? Entonces, para tener certeza de muchas cosas que aparecen en la Biblia, a nosotros nos llegan por tradición, no porque esté escrito explícitamente. ¿Ya? Lo mismo cuando preguntan, ¿quién escribió Mateo? Todos dicen, está claro, lo escribió Mateo. Pero en ningún versículo aparece que escribió Mateo. No aparece. Nosotros tenemos que ir tomando luces internas de cada evangelio para ir sacando conclusiones acerca de quién lo pudo haber escrito. ¿Ya? Por los datos que nos ofrece el escrito, entonces aparece que tiene que ser uno de los 12, pero no es Pedro, claramente. Que se relaciona frecuentemente con él, sí. Anda con Pedro para todas partes, pero no dice que sea él. Se ha intentado identificarlo con alguno de los otros distintos de Juan, hijo de Zebedeo, pero nadie ha podido lograr o comprobar que efectivamente no lo haya escrito Juan. ¿Ya? Por lo tanto, para nosotros como iglesia, Misión Evangélica Wesleyana y todo lo aquí presente, ¿quién escribió Juan? Juan, el apóstol Juan. El otro discípulo. La otra. Profesor, ¿Sí, sí? pero parece que fuera hecho de la causa así, de entender que también era parte como de la forma de escritura de aquel tiempo, en tercera persona, o no importar, porque uno se nos ha enseñado que finalmente en la escritura, cierto, lo escrito, finalmente no importa el escritor, sino que se le da realce al tema o al contexto, al fondo de lo que se está escribiendo. Claro, en la literatura de aquellos años sí. Puede ¿Sí? caber dentro de eso también Tal que cual. él habla así de sí mismo, pero como decía el hermano, dando realce o hablando en tercera persona de ese otro. Tal cual, sí. Que los otros evangelios dan cuenta que es él. Sí, exactamente. Pero también en la literatura de aquellos años no se le colocaba tanta importancia al quien escribía el libro, sino lo que decía el libro. ¿Ya? Por ejemplo, encontramos libros que no son canónicos y que aparecen, ¿cierto?, como el Evangelio de María o el Evangelio de Pedro, que se le atribuyen a estos personajes bíblicos, pero que no fueron escritos por ellos. ¿Sí? O en alguna no le dan importancia al autor del libro.
sino que se le da importancia más que nada a lo que dice el libro. Y puede ser, sí, que Juan a lo mejor no esté interesado en que nosotros supiéramos que lo escribió él. Lo que a él le interesaba es que supiéramos que Jesús es el Dios, que era lo más importante para él. ¿Sí? Propósito del Evangelio, y ahí me voy a lo que decía nuestro pastor. El propósito del Evangelio de Juan, y es importante saberlo, porque de este propósito usted va a entender todo el Evangelio, está en 20:31. Juan 20:31 nos da el propósito del Evangelio. Juan lo escribe ahí explícitamente. Y si usted entiende este versículo, va a entender todo el desarrollo del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Claramente, se apenas puso 8. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Cristo es una palabra griega que significa en latín el ungido, ¿cierto? El elegido. Y en hebreo el Mesías. ¿Sí? Mashiach. Para que creyendo entonces en el Hijo de Dios tengáis vida en su nombre. Entonces, lo que Juan quiere demostrar que Jesús es el Cristo para los judíos y el Hijo de Dios para los gentiles. Ese versículo es doctrina, ese versículo es dogma. Ese versículo no está hablando de la vida de Jesús, fíjese. No es algo que no es un hecho histórico, por decirlo de alguna forma, yéndole a la hermenéutica. No es un hecho histórico, eso es una elaboración, es un pensamiento, es un dogma. Eso está dogmatizado. Eso es doctrina de la iglesia. Juan está escribiendo desde la doctrina de la iglesia. Aquí Jesús no está diciendo que se lo está presentando para que sepa que hizo milagros o para que sepa de las cosas que él hizo sobre la tierra. Eso es dogma. Aquí le está diciendo algo, Juan. Este libro se escribió con un solo fin. ¿Para qué? Para que aquel que todo lo lea crea que Jesús es el Cristo. Para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ese es el propósito de Juan. Eso es teología. Ese es dogma. Eso es doctrina. Eso es doctrina de la iglesia. Por lo tanto, Juan está escrito a partir de la iglesia primitiva. Ya la iglesia ya estaba en funcionamiento entonces. Llevaba ya algunos años funcionando y ya estaban elaborando doctrina. Y esta doctrina es la que llega a través del Evangelio de Juan. No está preocupado como Marcos de poner todo por escrito y que Jesús sanó acá y que después se fue allá y sanó acá y después se fue acá y sanó aquí. No está buscando eso Juan. Juan lo que busca es que usted y yo creamos que Jesús es Dios. ¿Para qué? Para que si creemos vamos a tener vida. Ese es el proceso dogmático que tiene Juan. En consecuencia, el Evangelio, está escrito conscientemente como un libro. No se comunica simplemente en forma oral. Sus características literarias únicas son por consiguiente importantes para el significado. Es un aspecto global. No se puede separar las cosas en Juan. Usted tiene que comprender todo el desarrollo del libro para entender el pensamiento central del libro. Y el pensamiento central del libro es uno solo, que usted y yo creamos que Jesús es Dios y creyendo vamos a obtener vida eterna. Es parecido a lo que nosotros predicamos, ¿no? ¿Es parecido o igual? Es igual a lo que predicamos. ¿Se da cuenta que desde aquel entonces ya empieza este tema doctrinal? Desde cuando se escribe Juan. Por lo tanto, los acontecimientos que pasan en el libro, los acontecimientos que Juan nos relata, son signos, son señales. ¿Qué es un signo? ¿Qué es una señal? ¿Qué es?
Algo que representa algo. Algo que representa algo. Cuando usted va manejando, ¿cierto? Y ve el símbolo que dice para allá, ¿qué tiene que hacer? Doblar para allá. Y si aparece el signo pare, ¿qué significa? Que tiene que parar, ¿cierto? Son símbolos, signos, que nos llevan a un destino, pero que no son el destino, ¿cierto? ¿La bandera chilena es Chile? No. La bandera chilena no es Chile. La bandera chilena representa o simboliza o señala a Chile, pero no es Chile. El símbolo también, en el Evangelio también. Los 7 signos son señales. ¿Son señales de qué? De que Jesús se encarnó y vivió en medio de los hombres. El reino de Dios se ha acercado a los hombres y hay señales de eso. Hay señales de eso. Y Juan el Bautista le fue a preguntar con sus discípulos a Jesús si él era el Mesías, ¿cierto? Y Jesús, ¿qué le dijo? Hay señales. Ya, ¿y cuáles son esas señales? Los ciegos pueden ver, los cojos pueden andar. Y a todo es predicado el Evangelio. Esos son signos. Los 7 signos que coloca entonces Juan en su Evangelio son por algo. No coloca cualquier milagro. Coloca 7 símbolos, 7 signos, 7 señales que nos van a simbolizar de que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, los acontecimientos de este Evangelio, como dice allí, busca que nosotros comprendamos de que Jesús es Dios, creamos que Jesús es Dios, y creyendo vamos a tener entonces vida eterna. Eso es dogma, doctrina. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen sueño? ¿No? Estructura del Evangelio. Cuando entramos a la estructura del Evangelio ya entramos en tierra derecha de lo que es el Evangelio propiamente tal. ¿Ya? Ahora vamos a estudiarlo desde la Biblia. ¿Ya? Tiene un prólogo. El prólogo lo vamos a estudiar ahora en esta clase, que empieza en el capítulo 1, del versículo 1 al 18. El prólogo es un himno inicial, el verbo hecho carne. Lo vamos a aprender ahora, enseguida, lo que significa. Después hay un libro que los teólogos le llamamos el libro de los signos, el libro de las señales, porque aparecen los milagros de Jesús, que Juan le llama señales, que está entre el capítulo 1:19 al 12:50. Es un libro, el libro de los signos, ahí está, hasta el 12:50. Y después aparece el tercer libro, que se llama el libro de la gloria, que tiene que ver con la parte final del ministerio de Jesús y cómo se manifiesta la gloria de Dios en Jesús, sobre todo en el acto de la crucifixión. ¿Ya? Ese libro de la gloria está entre el capítulo 13, 1 al 20, 31. Y termina después Juan con un epílogo que tiene que ver básicamente con las cosas que hizo Jesús después de su resurrección, que aparece a contar del capítulo 21 en adelante. Así está hecha la estructura del Evangelio. Una estructura fácil, cuatro partes y se acabó el tema. ¿Tiene su división entre medio? Muy poca. El prólogo, libro de los signos, libro de la gloria, epílogo. Se acabó, no hay más. 4 partes. Así está dividido el Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar entonces por el principio. Prólogo. Vamos a estudiar Juan 1. El prólogo, el logos. Vamos a estudiar entonces Juan con todos los antecedentes introductorios que dimos. Vamos a comenzar entonces con el Juan 1:1. ¿Qué dice el primer versículo de Juan? Estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Correcto. ¿En qué versión está usted ahí? Jerusalén. En la Biblia de Jerusalén, ¿cierto? Esa es la Biblia. La Biblia está bien traducida, esa Biblia. Es del griego al latín bien traducida, sí. Esa es de tradición católica esa, pero es una de las mejores. Sí. Y en la Biblia Reina Valera dice... El principio era el verbo.
El verbo. Estaba con Dios y el verbo era Dios. Vamos a estudiar ese concepto porque cuando hablamos del prólogo de Juan, está hablando de un himno de introductorio. Es un himno que coloca ahí Juan. Es una poesía que nos relata acerca del verbo. Y el verbo tiene que ver, y la clave, ¿cierto?, de esa frase y que implica todo el Evangelio de Juan es el tema del verbo. ¿Ya? El verbo, o en griego, el logos. ¿Alguien alguna vez ha escuchado la palabra logos? ¿Sí? ¿La estudiaron? Ah, no. La hayan estudiado, ¿verdad? El logos. El logos viene, ¿cierto?, del griego, usada en sentido literal solamente en el capítulo introductorio. Los estoicos ubican a los estoicos, ¿verdad? Un grupo filosófico, ¿cierto? ¿Conocen a los estoicos? Grupo filosófico, pelea contra los estoicos, sí, los epicuros. Los estoicos tenían como filosofía, ¿cierto?, de que todas las cosas que le pasan son buenas. Tienen que resistirlas estoicamente. ¿Ya? Y los estoicos pensaban, ¿cierto?, y tenían de que la sabiduría, la fuerza divina radicaba en la palabra, en el verbo. Juan 1.1 tiene que ver mucho con Génesis 1.1, en el principio. Juan se toma mucho de Génesis. Hace una analogía, una comparación entre su evangelio, en el principio, con el Bereshit hebreo, ¿cierto? Que significa en el principio. Bereshit, en el principio, o en griego, Génesis. El mismo episodio de Génesis, Juan lo transporta entonces a su evangelio. ¿Y qué estaba en el principio? El verbo. En el principio estaba el logos, la palabra, la sabiduría de Dios, el conocimiento. Jesús, o sea, el Señor dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. ¿Alguien tuvo que ir a encender el enchufe? No. Hubo un proceso de la naturaleza. ¿Cómo se creó la luz? Según Génesis 1.1, por la palabra de Dios. Sea la luz, y la luz se hizo. Es decir, la acción de la palabra de Dios es la que crea. La acción de la palabra. Y esa acción de la palabra, Juan dice que es el logos. El logos. Que a nosotros se nos transforma en verbo o en palabra. Pero es más. Dice Juan 1.1 que en el principio estaba era la palabra. ¿Y qué más sigue? Y el verbo era Estaba con Dios y era Dios. el verbo estuvo en el principio, ¿cierto? En la acción del Dios Todopoderoso, en el Génesis, que ordena, sea la luz, o sea las cosas, y el verbo estaba en armonía con el Creador, estaba con Dios. No es Dios, es otra persona que interactúa y se comunica con Dios. Aquí hay una palabra griega que es pros, que se traduce con Dios, estaba con Dios. Es la sensación de que usted y yo estamos frente a frente, conversando, comunicándonos a través de la palabra. Es decir, el logos, el verbo, estaba con Dios. Con Dios. Es una persona diferente al Dios, pero estaba con Dios. Es decir, estaba en comunicación con Él. Y después Juan dice otra cosa más importante. Y el verbo es Dios. Es decir, la primera persona de la Santísima Trinidad y la segunda persona estaban unidas. Estaban juntas en un principio, comunicándose y haciendo las cosas a través de la palabra. Dios a través de su palabra. No es como un demiurgo. ¿Se acuerda que hablamos del demiurgo? Nadie se acuerda.
El demiurgo era un dios más pequeñito que dependía de otro dios y que este dios pequeño era capaz de crear las cosas en la filosofía griega. Jesús no es un demiurgo, no depende de Dios. Jesús es Dios y estaba en el principio en forma de logos, en forma de verbo, en forma de palabra, en forma de palabra y acción. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Por eso que Juan dice que el verbo es preexistente. Antes que Juan el Bautista naciera, el verbo ya estaba. ¿Tuvo principio? No tuvo principio. Siempre ha estado. Bueno, que no tiene principio y no tiene fin. Es decir, el tiempo humano no está sobre el verbo. Él es el tiempo. ¿Ya? Es preexistente. Y ese concepto hay que tenerlo considerado en todo el Evangelio, porque para Juan, Jesús es preexistente. Antes que todo naciera, antes de que todo fuera hecho, el verbo ya existía. Ya existía. Estaba preexistente. Antes que las líneas de Juan se plasmaran con tinta, ya el verbo existía desde cualquier tipo de origen. El verbo, por ejemplo, dice allí, algo, no es un objeto, como en el panteísmo. El panteísmo todo es Dios. Todo es Dios. Panteísmo, todo es Dios. Sino que el logos es alguien, es una persona, es un ente. No es algo. No es algo. Es alguien. Que es diferente. No es un Dios, como un Dios menor o como un demiurgo, lo que hablamos. O como una especie de apéndice del Padre. ¿Quién cree en esta doctrina que es un apéndice del Padre, que es como un Dios menor? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen esto. Mormones también, ¿cierto? En su Biblia va a aparecer, y es en el versículo 1.1 de Juan, no aparece este Dios con mayúscula. Usted lo va a encontrar con minúscula. ¿Ya? Porque para ellos es una criatura creada por un Dios supremo, una especie de demiurgo. Pero para la filosofía de Juan, que es la que nosotros adoptamos y creemos, el verbo ya existía, estaba en comunicación con Dios y además es Dios. En Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Hablando de... Hagamos, en plural, ¿verdad? Hagamos. Entonces hay dos personas, a lo menos allí, que están trabajando para hacer la creación. Y es de este poema, desde la creación, que Juan se toma para escribir su primer versículo. No es un ser elevado a la categoría de Dios, como estos reyes, estos dioses griegos, ¿cierto? Sino que es Dios desde un principio, es preexistente. La doctrina de la unidad de naturaleza divina entre el Padre y el Hijo y la distinción existente entre Dios y el Verbo será el fundamento para la formulación teológica posterior de la distinción de las personas en virtud de la relación de Jesús con Dios. Yo y mi Padre somos uno, porque ya en el primer versículo Juan lo estaba dejando claro. ¿Se da cuenta? Cuando Juan coloca ese versículo, entonces ya en el primer versículo ya lo estaba poniendo claro, ya está todo dicho aquí. Jesús y su Padre son uno solo. Jesús es hijo de Dios. Y yo seré muy hijo de mi papá, como usted será muy hijo de su papá, pero usted y su papá, y yo y mi papá, no somos uno.
Él es una persona y yo soy otra persona. Él puede gustarle el Colo-Colo y a mí me gusta la Chile. Pensamos diferente, por decir algo. Pero Jesús dice que no. Jesús tiene una relación mucho más allá de nuestra comprensión cuando Él dice, yo y mi Padre somos uno. No es una relación padre-hijo normal. ¿Se entiende, cierto? Nos da ese concepto teológico para que podamos comprender el tema, Juan. Pero es mucho más profundo de eso. Porque cuando dice Jesús que es hijo de Dios, no está diciendo que sea una criatura creada por Dios. Lo que está diciendo es que comparten la misma esencia de Dios y la misma deidad. Son divinos los dos. Yo y mi Padre somos uno. Y aquí viene el tema de la revelación progresiva, que lo enseñamos en hermenéutica. Este Dios que era solamente uno en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová es tu Dios, Jehová uno es. Ahora se me está transformando en Juan ya en dos. Pero no dos seres aparte o dos dioses, sino que solo uno, pero que ya son la misma esencia, Padre e Hijo. Es la antesala de la Santísima Trinidad. Después viene la tercera parte de esta Trinidad que aparece en Hechos. ¿Sí? Es la antesala de la Santísima Trinidad. Si alguien los quiere anotar, ahí está, Juan 10:30, ahí aparece, ¿cierto?, el versículo que dice que Jesús y mi Padre son uno. Aquí en Colosenses 2:9 dice, porque en la vida corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Claro, justamente, está hablando de Cristo, ¿verdad? En Él habita completamente toda la plenitud de la divinidad. toda la plenitud de la... Correcto. Es decir, fue hombre, pero también fue Dios. Nunca dejó de ser Dios. Es lo que hablamos en la clase pasada. Jesús, el que era de Nazaret, sí, el mismo, el de Nazaret. Él es Dios. Él es Dios. Ya, pero ¿cómo si vivía en Nazaret? ¿Qué va a salir bueno de Nazaret? Así dijo Natanael, ¿cierto? ¿Hay algo bueno que pueda salir de Nazaret? Sí. Jesús, y Jesús es Dios. ¿En serio? Sí, es Dios. Es completamente hombre y es completamente Dios. Y todo lo que le estoy hablando es dogma, es doctrina. Porque Juan es dogmático. No sé mucho de exégesis. La traducción de ese versículo, no hay ninguna duda. Del 10:30, No, del Génesis 1.1. del Génesis 1:1, del Bereshit en el principio, del Juan 1:1, no. No. Sí, está del griego koiné, tal cual. Lo único que cambia es la palabra verbo, que en algunas Biblias aparece como palabra, y en la más antigua aparece como logos. Sí. Logos, palabra, verbo. Sí. Sí. Lo que acabo de señalar es importante porque nos va a acompañar todo el Evangelio. Todo el Evangelio va a estar esta figura de esta deidad. Jesús, hombre, completamente hombre, pero Jesús también completamente Dios. ¿Ya? En los otros evangelios no aparece así, pero aquí aparece en Juan. Después hablamos de Juan 1:6 al 9 y hablamos del concepto de luz. Dice que es llamativo el abrupto cambio del tema del Señor Jesucristo exaltado, el creador eterno de todas las cosas, y su preexistencia propia al simple hombre enviado por Dios. ¿Quién aparece en escena? Juan el Bautista. ¿Cierto? Aparece Juan el Bautista. Hay ahí una comparación tremenda entre la divinidad de Jesús y un simple hombre como Juan el Bautista. ¿Ya? La palabra hubo en realidad es apareció. Hubo un hombre, o apareció un hombre, que se llamaba Juan, ¿cierto? Y que vino a indicar el giro celestial del verbo a un heraldo terrenal. Heraldo terrenal, un anunciador. Y ahí aparece nuevamente el querigma, ¿cierto? Que nos estudiamos también en hermenéutica.
el querigma, el anuncio, la proclamación. ¿La proclamación de qué? De la palabra, ¿cierto? De la palabra. La palabra, por eso, la palabra es viva, ¿cierto? Entonces, a mí me llama la atención cuando hablamos de la palabra verbo, entre paréntesis le voy a hablar esto, no aparece en la materia porque es una cosa que digo yo. Cuando nosotros predicamos palabra, nosotros predicamos Espíritu Santo. A través de mi palabra va saliendo Espíritu Santo. Y es la que penetra el corazón del hombre. ¿O no? Porque si Jesús es el verbo, ¿es verdad? Y después este verbo, al tomar, ¿cierto?, la plenitud de Dios y nos envía el Paracletos, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y a través del Espíritu Santo yo voy y hago el querigma, el anuncio. Esta palabra no es impersonal. Está saliendo de mi Espíritu Santo. ¿O no? Creo yo. Esto entre paréntesis, no sale en la materia. Consulta, Y yo lo predico a otra persona. explique bien esa parte porque si no se entiende como fuerza. ¿Ya? ¿Sí? Como fuerza, como poder. ¿Ya? Y lo ameniza al Espíritu Santo como una simple fuerza. O como un simple poder que se transmite por medio de la palabra. ¿Ya? Para no encajonar al Espíritu Santo. Explíquelo bien, por favor, para que lo... Sí, lo que yo digo es un pensamiento mío en realidad. Porque, como le digo, no aparece en la materia. Lo que yo estoy hablando, cuando yo predico la palabra, es poder del Espíritu Santo que está saliendo de mí, utilizado por Dios, para penetrar en el corazón o en la mente o en la conciencia de la otra persona que lo va a recibir. Es el poder de Dios Espíritu Santo. Correcto, Ya, es el sí. poder de Dios Espíritu Santo, Ahí sí, porque si el no, que no yo lo administro. conocemos como- No simplemente como fuerza, sino que el poder Espíritu Santo que yo administro. Sí, lo que pasa es que los testigos de Jehová utilizan esa frase que Ujú. usted acaba de mencionar como que Dios Espíritu Santo no es Dios, sino que es un poder que emana de Dios. De las Una personas. fuerza. No. Ojo con eso para que... Sí. No. Yo me refiero al poder Espíritu Santo. ¿Correcto? Persona. Sí, la tercera persona de la Santísima Trinidad que aparece después. Una de Sí. las cosas que ellos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, es como la energía eléctrica, que claro, tiene un cierto poder, pero no es capaz de pensar ni de reaccionar. ¿Cierto? No, claro. Nosotros decimos que no. Porque es una tercera persona que tiene Capaz de guiar, de redarguir, corregir. exactamente, que es lo que después nos relata Pablo. ¿Sí? La luz entonces es el llamativo, el abrupto cambio que hay con en la entrada en escena después del de Juan el Bautista. Dice así: el testimonio es un concepto clave y recurrente a lo largo del Evangelio. Es un término legal que no tiene que ver con la experiencia ni la opinión subjetiva, sino con hechos objetivos. El testigo en un juicio testifica de lo que en realidad ha visto o ha oído, no de lo que piensa o de lo que conjetura. Simplemente debe decir la verdad. Por eso Juan se ocupa principalmente de dar testimonio de esta luz. Ahí aparece Juan 1:7, dando testimonio de esta luz. Él dice de un principio: yo no soy, ¿cierto?, la luz. Yo simplemente anuncio a la luz. Él no es la luz, y lo deja claro de inmediato. Yo anuncio la luz. Y es el testimonio de Juan el Bautista. Para destacar este hecho, el autor del Evangelio de Juan deja claro que Juan el Bautista no era la luz prometida, está más que claro, sino que aquel al cual señalaba la luz que penetra en las tinieblas espirituales de un mundo que se revela contra Dios, no amanece desde dentro, sino que viene desde fuera. La luz viene desde fuera. No es que yo la tenga desde mi interior, sino que yo la reflejo. ¿Cuál es el reflejo de la luz? Yo reflejo la luz. No es que nazca de mi interior esta luz, sino que es el reflejo de la luz. Y Juan toma esa premisa para poderla difundir. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. Ahí dice 1:9. ¿Qué significa esto? Que hay tres interpretaciones posibles. Que Cristo es la luz de Dios que hace que todos sin excepción seamos conscientes de Dios, que Jesús ilumina interiormente a toda clase de personas y que Jesucristo encarna la luz definitiva en la revelación de Dios.
Jesús se revela al hombre entonces, en forma de carne, de Dios. ¿Cómo estamos? ¿Están cansados, no? ¿Quieren parar? No, solamente una consulta, porque el misterio de la encarnación es un misterio bien complejo. Entender esta dualidad que toma Jesús, entender que Él se autolimita como Dios para poder seguir el hilo conductor de este plan de redención, porque Él se autosomete al Padre, Sí. ¿cierto? Y Sí. esa es la cosa. O sea, todo lo que declara el Espíritu Santo no es de Él, sino de que también es una autolimitación de Él, porque Él también es Dios. Correcto. ¿Ya? Entonces, frente a eso y a las salvedades que se hacían, una de las cosas que a mí me preocupa, a lo mejor no viene mucho esto, pero usted como nuestro maestro nos podrá afirmar, debemos siempre hablar de que en esta divinidad son personas que cohabitan en esta divinidad. Correcto. 3 personas. Sí, es que desde nuestro púlpito a veces se habla de personajes. No son personajes. Ya, entonces, ¿por qué esa palabra nos dirige hacia una herejía del primer siglo? Claro. Entonces, eso tiene que ser como nosotros estamos recibiendo esta formación. O sea, nuestro lenguaje tiene que ser tan claro en estos misterios, y como la Trinidad también es un misterio bien valioso, siempre debemos hablar de personas. La persona de La persona del Espíritu Santo, Sí. entendemos que es Dios, pero la persona. Porque cuando, y yo lo he escuchado desde nuestro púlpito, ¿no? y con rango de autoridad, ¿ya? Se habla de personaje, que no es personas, no, son personajes. Es grave. Es más que grave, Sí. porque no es personaje. Sí, Nosotros, es una herejía. Nosotros hablamos de personas. 3 personas. correcto. ¿Correcto? Este Dios trino. Sí. ¿Correcto? Que se revela en esta revelación progresiva. Pero son 3 personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no se habla de personaje. Yo felizmente nunca he escuchado a alguien que dijera personaje. Pero nosotros como pastores y líderes, que estamos a cargo de estamos tomando estos cursos, debemos transmitir también la misma enseñanza. Enseñarle a los demás que siempre hablamos de la Santísima Trinidad como personas. ¿Ya? Personas. Que se contrapone completamente a lo que es un personaje. ¿Sí? Casi como un cuento de hadas, un personaje. Sí, no tiene nada que ver. Sí, y para partir, todo personaje es creado. ¿Sí? Pero las personas, sobre todo la Santísima Trinidad, lo que acabamos de hablar, por ejemplo, que son preexistentes. ¿Sí? No son creados. Por eso es que nosotros decimos que Dios es. Siempre ha estado, siempre ha existido. No tiene principio, no tiene final. Y en el Bereshit, ¿cierto? En el Génesis hablamos de esta Trinidad que también está presente. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo también está en el Génesis, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, entonces también está presente allí en la creación. ¿Ya? Pero es importante señalar eso. ¿Ya? ¿Qué estamos? Sí, vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que es Juan y Jesús. La verdad es que yo se las puse ahí porque el libro que los tomamos aparece. Pero más que claro el tema de la comparación, porque Cristo es eterno, ¿cierto? No tiene tiempo. Era, es y será. ¿Ya? Mientras Juan vino a hacer ciertas cosas. No de vino del alcohólico, sino del verbo venir. ¿Se entiende? Del verbo venir, vino. ¿Sí? Sí, ¿a quién? Cristo es el verbo, Juan fue el hombre. Cristo es Dios, Juan fue enviado por Dios. Cristo es la luz verdadera, Juan vino para dar testimonio de la luz. Y Cristo es el objeto de la fe y Juan es el agente para llevar a los hombres a confiar en la luz verdadera. Entonces él dice, hay uno que bautiza de otra forma. Yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí bautiza con... ¿Y por qué habla de eso? Porque efectivamente cuando hay un arrepentimiento verdadero, empieza a nacer entonces la tercera persona, que es el Espíritu Santo, que nos convence de pecado.
Entonces ya no vuelvo al principio, ya no vuelvo a pecar más. ¿Sí? ¿O vuelvo a pecar igual? Pero ya somos conscientes pero ya somos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Ya somos conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Mejor no me hubieseis conocido, porque ya conoce lo que usted está haciendo ya. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de la encarnación del Verbo. Este es uno de los misterios más grandes, como decía nuestro pastor Marquito, acerca de este evangelio. Este evangelio tan especial y tan sublime, como hablamos en un principio, nos habla de este misterio de la encarnación. El Verbo dice que se encarna ahora. Se encarna en un hombre. El que se retome el título de Verbo indica que el versículo 14 se produce un corte entre el prólogo del Evangelio de Juan y que comienza con una nueva sección. La primera afirmación reza, verdaderamente se hizo carne. ¿Podemos leer 1.14? ¿Quién lo tiene por ahí? El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el misterio de la encarnación. Como la segunda persona de la Santísima Trinidad, algunos dicen que aparecía ahí en la zarza ardiente, como el ángel de Jehová, que aún no estaba encarnado, que se le aparece al profeta, ¿cierto? Hablándole a través del burro, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba? Balaam. A Josué también, con el Sí, el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová que se deja adorar. No es como el ángel del Apocalipsis, ¿cierto? Que cuando Juan se va a arrodillar le dice, oiga, tranquilito nomás, venga, no se me arrodille. Yo soy igual a ti. Sí, somos consiervos. Pero este ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se deja adorar. ¿Sí? Y este ángel de Jehová que aparece allí, ahora dice que algunos teólogos que tiene que ver con el Verbo, con la segunda persona de la Santísima Trinidad que ahora se encarna, se transforma en un hombre. Y dice Juan que habitó entre los hombres, ¿cierto? Habitar, que estuvo en medio de ellos, que estaba allí presente. El Verbo que estaba junto a Dios y era la esencia del único Dios y estaba lleno de la vida de Dios, entró en la esfera de lo terreno humano. Es decir, esta preexistencia, este Dios, el Verbo, ahora toma la forma de siervo y se transforma en una persona que habita en medio de los hombres con las cualidades y sentimientos propios de los hombres. ¿Jesús se enojó? Sí se enojó. ¿Jesús lloró? Jesús lloró. ¿Jesús se alegró? También se alegró. Sentimientos completamente humanos. ¿Tenía hambre? ¿Se quejó? También se quejó. No tengo ni a dónde colocar mi cabeza. Pero los zorros sí pueden hacer lo que quieran, pero yo no tengo ni a dónde morar. Cualidades y sentimientos completamente humanos, pero sin dejar de ser Dios. Es un misterio completamente tremendo. Sin dejar de ser Dios se transforma en humano. ¿Tuvo pecado entonces Jesús? No tuvo pecado. No tuvo pecado. Pero ¿y cuándo tuvo pecado? Simplemente cuando llegó a la cruz. Ahí tomó los pecados de nosotros. Entonces no se puede hablar, por tanto, de la encarnación del Verbo como una epifanía. ¿Qué es lo que es una epifanía? Cuando hay una esfera divina, ¿cierto?, que se aparece en medio de un acontecer o un hecho a los hombres. Eso es cuando aparece un ángel o cuando aparece la misma Dios revelándose a Moisés, por ejemplo, o a Noé, una epifanía. No es eso. No es una epifanía. Jesús verdaderamente se encarnó. ¿Pisó esta tierra? Sí la pisó. ¿Estuvo aquí? Sí estuvo aquí. Dice Juan allí que lo pudimos tocar, pudimos abrazar.
A Tomás le dice, mete tu manito aquí al lado, siente mi lanza acá, siente la herida. ¿Comió? Sí, comió. ¿Lo criticaron por comer? Sí, también lo criticaron por comer. Y a los discípulos también, son glotones. No se lava las manos. No se lavan las manos antes de comer. Estaba ahí, completamente humano. El verbo entonces es ahora carne, es hombre. La traducción en voz pasiva, fue hecho carne, enfatiza la nueva y humilde condición en la que ha sido establecido el verbo, que lo había hecho todo. La expresión carne designa todo el hombre, pero subrayando su condición de flaqueza y de mortalidad. El hombre es finito, tiene fin, tiene un principio y tiene un fin. Pero esta persistencia eterna también toma esta condición. Por lo tanto, la encarnación de Jesús también tiene un principio y también tiene un fin. Aquí en Filipenses 2:6 dice, Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Correcto, lo que hablamos, ¿cierto? Esta divinidad, esta persistencia, este verbo, el logos, se toma y se transforma en hombre. Y habitó. Hay un verbo ahí que se llama el verbo shukot, que significa habitar, que tiene que ver con una de las fiestas que tenían los judíos, que es la fiesta de los shukot o de los tabernáculos, o sea, de las tiendas, donde ellos conmemoraban, ¿cierto?, de que habitaban en tiendas cuando venían en su peregrinación por el desierto. Ellos lo tomaron como una fiesta. Entonces, el verbo shukot tiene que ver con habitar, con tienda de carpa, ¿cierto?, donde habita la gente. Es el mismo verbo que ocupa Juan para colocarlo aquí como habitar. En otras palabras, Él puso su tienda en medio de nosotros. Él habitó en medio de nuestro campamento. Estuvo aquí. Fue uno más de nosotros. Es lo que hacían en el desierto. La tribu repartía el arca al medio. Y el arca al medio. Él pone su arca, Él pone su tienda, shukot, habitar. La pone en medio de nosotros. Se transforma en uno de nosotros, con todos los sentimientos que pudimos tener. Él está allí. Por lo tanto, lo que decíamos acerca de la carne tiene un principio y tiene un final. ¿Tiene un principio? Sí, nace de mujer. ¿Correcto? Nace de mujer. ¿Y tiene un fin? Sí, en la cruz tiene un fin. Termina su forma humana. Tiene un principio la forma humana y tiene un fin la forma humana. Y después de terminar ese ciclo humano, toma nuevamente la condición de Dios. Es decir, según Juan, Jesús vino a la tierra y después vuelve al cielo a tomar nuevamente su condición divina, sin perder esa divinidad en medio de la tierra, en medio de cuando habitó en medio de los hombres. Aquí está. La segunda afirmación, habitó entre nosotros, tiene que ver, ¿cierto?, con este tiempo de acampar. Verbo acampar, habitar en medio de los hombres. Y la tercera afirmación principal proclama a la Iglesia su exigencia cristológica del Jesús exaltado y glorificado. Hemos contemplado su gloria. ¿Cuándo Juan contempla la gloria de Jesús? Según su libro, la transfiguración no aparece en Juan. La crucifixión. En la crucifixión aparece el momento más glorioso de Jesús en Juan. Y aquí nos vamos a dar cuenta después, un ratito más, cuando llevamos 20 minutos más, vamos a aprender algunos versículos donde Juan toma la condición de Jesús divino y lo plasma en versículos concretos, que se los voy a enseñar, donde aparece la divinidad completa de Jesús, tomando el control de toda la situación. Y la expresión mayor de Jesús exaltado y glorificado ocurre en la crucifixión.
porque Él pone o entrega la vida por los demás. Y aquel que es grande y glorificado es aquel que entrega la vida por los demás, según Juan. Uno de los pasajes que aparece también allí en el principio, después del prólogo, aparece Juan el Bautista hablando del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Ahí tenemos un concepto teológico de lo que significa el Cordero de Dios. El Cordero de Dios, nosotros lo hablamos un tipo de Cordero Pascual. Y en el Nuevo Testamento encontramos, ¿cierto?, dos palabras, o tres, ¿cierto?, que hablan, palabras griegas que hablan acerca del Cordero. La palabra amnos, arnión y aren. La palabra apnos y la palabra arnión solo se aplican a Jesús como Cordero. Esos son los griegos de la palabra Cordero. Y aparece en dos casos esta figura del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera figura tiene que ver con la víctima del sacrificio de la expiación. Y eso está en Levítico 16, del 16 y 23. Por conceptos de tiempo se lo voy a explicar básicamente, ¿cierto? El sacerdote, el Levítico, tomaba dos machos, cabríos, ¿cierto? Y tomaba uno de los dos, el mejor, y lo sacrificaba para expiar los pecados del pueblo, una vez al año. Que hasta el día de hoy es una fiesta que los judíos celebran que se llama el Yom Kippur. ¿Sí? El Yom Kippur, o el día más sagrado para el pueblo judío. Se hace el sacrificio del Cordero Pascual. Se sacrifica este Cordero como símbolo de la expiación para que Dios perdone los pecados del pueblo con este sacrificio. Aparte de Jesús representar el Cordero Pascual, también, ¿cierto?, el número 19 habla de la vaca lazana, ¿cierto?, que se hacía expiación, que se quemaba la vaca, ¿cierto?, mirándose al templo, y las cenizas eran después de 3 días para la purificación del templo. Jesús cumplió el Cordero Pascual y el sacrificio de la vaca lazana, que nos habla el número 19. Sí, también. Cumplió las dos. Jesucristo, a través de la simbología que Juan le da, ¿ya? Juan el Bautista, le da la connotación de ambas, ¿sí? Sobre todo, no tanto de las vacas, pero sí del Cordero de la expiación, ¿ya? Que es una fiesta o es un sacrificio que el pueblo de Israel debía hacer, ¿ya? Ahí están los versículos del Levítico, donde el Cordero sacrificado, ¿cierto?, tenía la connotación de que él era la víctima. La víctima, con C, la víctima. ¿Ya? La víctima expiatoria. ¿Sí? A través de él entonces se perdonaban los pecados del pueblo. El tema era otro. El sacerdote estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero el pueblo ¿sabía lo que el sacerdote hacía? No sabía. Una consulta. Juan el Bautista usa el bautismo como arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Por qué no llamó a que lo hicieran mediante el Cordero? Porque a él le correspondió anunciarnos. No tenía que ejecutar. O sea, porque estamos hablando de que el Cordero Pascual Sí. era para que el pueblo pudiera sacrificar algo y perdonar sus pecados. Es que esa fiesta estaba instaurada todavía en aquellos años. El sacerdote lo hacía. Cada año tenía que ir al lugar santísimo y hacer este sacrificio animal. Lo hacía. Pero se había transformado en una tradición más que nada sacerdotal. Pero el pueblo no estaba enterado de lo que hacía el sacerdote. No había oración ni tampoco el pueblo pedía perdón por los pecados. El que pedía perdón por los pecados era el sacerdote. Pero el pueblo se enteraba de que el sacerdote estaba pidiendo perdón a Dios por los pecados. No tenía idea de lo que estaba haciendo el sacerdote. Por eso que Juan el Bautista lo toma como un ejemplo. Este es el Cordero de Dios, el Cordero expiatorio. Es la víctima del sacrificio. ¿Ya? Y por eso que
se toma como referencia esta tipología. Primero como víctima de la expiación, pero también como Cordero Pascual, que es la que más me gusta a mí, en particular. ¿Ya? Es la connotación que Juan le da, es la que me gusta a mí, por ejemplo. Más que un sacrificio expiatorio de perdón de pecados. Yo creo que Jesús, el Cordero de Dios, cuando Juan lo dice allí, está hablando acerca del Cordero Pascual, el Cordero de de Éxodo 3:14. Este Cordero que debía ser, ¿cierto?, sacrificado en aquella noche y con la sangre de él pintar los dinteles de las puertas de los israelitas para que el ángel de la muerte no entrara allí y no pudiera matar al primogénito. Ese Cordero yo creo que simboliza también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De Cristo, pero ahora nosotros marcamos no solamente los dinteles de las puertas, sino que marcamos nuestro corazón para que el ángel de la muerte no pase por nosotros, el Pesaj, la Pascua. Y es lo que le da la connotación de Juan acerca del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estamos bien en la hora, nos quedan 45 minutos. Cristología juánica. Juánica. La cristología en el cuarto evangélico ha sido estudiada de forma amplia y sistemática por muchos autores, con especial atención en los temas cristológicos. Su tradición y su ambiente histórico, temas cristológicos, su tradición y su ambiente histórico. ¿Cómo se va dando la connotación cristológica en Juan? ¿Por dónde empezar entonces? En primer lugar necesitamos encontrar alguna indicación clara en el propio Evangelio que nos señale la cristología que Juan quiso exponer. Sugerir, por ejemplo, Juan 20:31, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pudiera ser el centro de la cristología, demostrarnos nosotros a través de su Evangelio que Jesús es el Hijo de Dios. Es un buen comienzo para hacer cristología. O Jesús es el Hijo de Dios, es tan determinante que requiere también un análisis, aunque sea somero, de lo que significa Jesús como Hijo de Dios. Algunas veces aparece que Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Entonces, todas esas connotaciones teológicas las vamos a poder tocar, al menos que sea un análisis somero del tema. Punto de partida. Tenemos Juan 3, del 31 al 36. Jesús viene de arriba y habla del Padre. El contraste entre el que viene de arriba y el que pertenece a la tierra no está entre Jesús y el Bautista, sino que es verosímil o verdadero que el contraste sea con los judíos representados por Nicodemo. Esto es importante señalar. Cuando hablamos en la diferencia entre Jesús y Juan el Bautista, estamos hablando de Jesús Dios versus un hombre común y corriente como Juan el Bautista, ¿cierto? A pesar que Juan el Bautista es llamado por Jesús como uno de los que ha nacido de mujer, como uno de los más grandes, ¿cierto? Pero no dejó de ser un hombre común y corriente. Más que nada, lo que busca la cristología juanina es encontrar, ¿cierto?, esta diferencia en lo que es Cristo, Jesús, en su connotación de Dios, versus la incredulidad del hombre, que no se da en Juan, porque Juan siempre creyó y anunció las buenas nuevas, ¿cierto? Él vino a reflejar la luz, a poder allanar el camino al que venía detrás de él. Pero donde se manifiesta más la incredulidad del hombre o del ser humano es en el pasaje con Nicodemo. Porque allí hay que tener fe para creer lo que Jesús le estaba diciendo. Y Nicodemo lo que hace es tomar las palabras de Jesús, pero interpretarlas de forma literal, porque no tiene la fe
suficiente para interpretar cuestiones espirituales. Y por ahí Pablo dice que lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Y si Nicodemo tenía Espíritu Santo, ¿cómo lo hace? Interpreta de forma literal. Le falta fe. A ese hombre le faltó fe. No confió y ni entendió lo que Jesús le quería decir. ¿Cómo será posible que yo siendo viejo voy a entrar al vientre de mi mamá? No le caía en la cabeza. ¿Puede ser posible? Imposible. O en aquel pasaje que dice Jesús, aquel que quiere ser salvo y sea digno de mí, entonces debe beber mi sangre y comer mi carne. Dura tu palabra, Señor. ¿Cómo me voy a comer la carne de Jesús y me voy a tener que tomar la sangre? ¿Cómo lo hago? ¿Está hablando literalmente? No. Está hablando cosas espirituales. Pero aquellas incredulidades son las que manifiesta este punto de partida que hablamos aquí. El evangelista describe al que viene de Dios, pero en un sentido más profundo que el que le da Nicodemo en sus propias palabras. Esta descripción de Jesús, el que viene de arriba, del cielo, del Padre, se repite frecuentemente. Vengo desde arriba. Jesús viene desde arriba. Por lo tanto, es bueno señalar de que esta cristología que Juan nos da a través de su evangelio es una cristología que viene desde el punto de vista divino. Es una manifestación que viene desde arriba hacia abajo. Y para comprenderla, tiene que pasar por el camino de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Después nos diría por ahí Pablo. Por lo tanto, el Hijo, el que da a conocer al Padre. Yo he venido para dar a conocer a mi Padre, dice Jesús. Aquel que me envió es el que yo anuncio. Y es al que tienen que creer. Porque si me creen a mí, dice Jesús, van a creerle al Padre. Y por último, el Padre lo ha puesto todo en las manos del Hijo. Y eso aparece en 3:35. Esta idea aparece con pocas variaciones. También aquí está unida a la venida del Hijo desde el Padre. Se añade que se le ha ido el Espíritu, que ha sido dado del Espíritu sin medida. Las dos cosas señalan al revelador como nacido de arriba por el Espíritu. Viene todo desde arriba. Eso ya lo vimos. Entonces la estructura central de Juan 3, 31, 36, encontramos cuatro estructuras ahí. La referencia a Dios y a Jesús como Padre e Hijo. El Hijo viene del Padre y vuelve al Padre. Eso es importante que ustedes lo sepan. No solamente el Hijo viene del Padre, sino que después vuelve al Padre. Eso va a ocurrir en el Evangelio de Juan. Jesús viene, pero después el Señor Jesús vuelve al Padre. Vuelve. Que el Padre lo ha enviado al Hijo. Y cuarto, que el Padre lo ha puesto todo en las manos del Hijo. Y el Hijo da a conocer al Padre. En este caso Jesús da a conocer al Padre, porque Él y el Padre son uno solo. Aquí hay un verso muy típico que nosotros lo conocemos y algunos le llaman el pequeño evangelio. Juan 3, 16. ¿Cierto? Porque de tal manera amó Dios. ¿Qué más?
Ah, se lo saben de memoria, muy bien. Sí, ¿ya? Porque de tal manera, de tal forma, ¿cierto? Amó Dios. ¿A quién amó Dios? ¿A quién amó? Al mundo. ¿Dios amó al mundo? Según Juan 3:16, ¿qué dice? A este mundo. Cuando hablamos de mundo, ¿a qué se refiere con mundo? ¿A las personas? ¿O a la sociedad en general? ¿O a este planeta Tierra con todo lo que hay? A lo que creo, ¿A la creación de Dios? su creación. ¿Sí? ¿Y nosotros también debemos amar al mundo? No améis al mundo de las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si uno ama al mundo, las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. las cosas del Padre, el amor del Padre no está en él. Entonces, si Dios amó al mundo, ¿nosotros podemos amar al mundo? En el contexto de esto, sí. En este contexto, sí. Hay que ver el contexto de las palabras. El contexto, ¿cierto? Porque mundo, ya hemos entendido que la palabra mundo, ¿cierto? De acuerdo al lenguaje, puede referir lo conocido, el contexto como parafrasear algo. Así como decimos aquí está toda la misión galileana. Representada. No está toda la misión. No, no está. Pero utilizamos eso. Entonces puede, El cosmos. Claro, ¿Sí? de acuerdo al contexto habría que ver a qué se refiere. Sí, con el mundo. Cuando el Señor dice amó al mundo, ¿cierto? La palabra mundo es la palabra griega cosmos. ¿Sí? Cosmos. Amó al mundo. Desde el Génesis entonces hasta el Apocalipsis, el tema del mundo está presente en los libros sagrados. Está toda la Biblia, el mundo. El tema es cierto que se contempla desde los diversos puntos de vista y que no siempre se designa con el mismo término ni se usa el mismo sentido. A veces decimos hay que amar al mundo, como en el sentido de que hay que amar a las personas, pero a veces hay que decir el que ama al mundo no está el amor de Dios, es decir, a lo que hace el mundo, ¿cierto? Al pecado reinante en el mundo. Entonces tiene diferentes sentidos ahí. Por lo tanto, así en el Nuevo Testamento, lo mismo en el Antiguo, se habla a menudo del mundo y de cuánto en él se contiene. Aquí encontramos entonces la palabra cosmos como la palabra griega que denota lo que es el mundo. Cuando hablamos de Juan 3:16, hablamos de que el Señor amó de tal forma al mundo, de tal forma, tan grande fue el amor del Señor, que ¿qué hizo? Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué le va a pasar a aquellos que creen en Jesús? No se van a perder, sino que van a tener vida eterna. Entonces la palabra pregunta, y algunos dicen, entonces Jesús no vino por todo. Él vino por todo. Jesús y el Señor amó a todos. Pero es una invitación a creer, ¿cierto? Libre albedrío. Pero Jesús también dijo, nada de lo que el Padre me ha entregado dejaré que se pierda. También se lo entregó el Padre a aquellos que iban a ser salvos. Y el Padre se lo había entregado ya. Porque el Señor ya conocía el futuro. ¿Sí? El corazón de Dios. El corazón de Dios ya conoce el futuro. ¿Porque el Señor conoce su futuro? Yo creo que el Señor conoce nuestro futuro. Claro. ¿Sí? Por lo tanto, el Juan 3:16 tiene que ver básicamente con esta invitación que Jesús hace, ¿cierto? A las personas. Y cuando hablamos de amor, justamente tiene que ver con la connotación que nosotros le vamos a dar a la palabra mundo. ¿Ya? Mundo significa, en muchos casos, personas. ¿Ya? Amar al pecador, pero no al pecado. Si el Señor ama al pecador, pero no aborrece él el pecado. Y la invitación para nosotros es la misma. Sentir amor por las personas no significa que aprobemos las cosas que ellas están haciendo. Es lo que básicamente lo está diciendo Juan 3:16. Y es el concepto que Jesús y Juan toman en su evangelio. El amor al mundo. ¿Quién es Jesús entonces?
Eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Vamos a ver las siete palabras acerca de quién es Jesús para Juan. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, ¿con qué tiene que ver? Yo soy el pan de vida tiene que ver con el maná. Con el maná del desierto. ¿Por qué lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿En consecuencia de qué lo dice? Jesús es la luz del mundo, que tiene que ver un poco con este prólogo que aparece ahí en Juan. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. La palabra yo soy tiene que ver mucho con Éxodo 3:14, ¿cierto? Yo soy, el que aparece ahí en la zarza ardiente. Moisés pregunta, y si me preguntan quién me mandó, ¿qué voy a decirle yo? Yo soy el que soy. Un verbo antiguo, un verbo hebreo, que significa ser o estar. Yo soy contigo o yo estoy contigo. Entonces, el yo soy, el tetragrama, 4 letras que tiene ahí, en hebreo, yo soy. El camino, la verdad y la vida verdadera. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, aquí dice, para Juan la misión de Jesús respecto a los hombres puede sintetizarse en una sola idea aquí. Ha venido para darles vida y vida eterna, el propósito del libro. Con una sola condición. Hay una sola condición, ¿ve? Juan 3:16 después lo dice ahí, una sola condición. Y el 20:31 también lo dice. ¿Para qué? Creyendo, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a ver, para ir finalizando, el análisis de los textos de la divinidad de Jesús en Juan. Yo quería llegar a este tema porque es importante que ustedes puedan notar por sí mismos, no por lo que yo les estoy diciendo, sino porque ustedes puedan notar por sí mismos cómo Juan coloca a Jesús como Dios en su evangelio, pero con textos explícitos que aparecen allí a Jesús no como una víctima de los acontecimientos que debían de pasar, sino como Jesús controlador de todo. Ya hay versos aquí que están anotados que aquí aparece al Jesús divino, aquel que lo tiene todo controlado. Por ejemplo, me gustaría que alguien me leyera Juan 2, del 23 al 25. Quiero que lo lean y que lo mediten. Fíjese cómo Juan apoya este pensamiento, esta moción, ¿cierto?, de que Jesús es Dios. Juan 2, 23 y 25. ¿Qué lo tiene? ¿Sí, pastor? Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba a ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le diera testimonio acerca de los hombres, pues él conocía lo que hay en el hombre. Correcto. ¿Qué está diciendo ahí Juan en su evangelio acerca de una de las cualidades de Jesús? Hasta lo profundo de cada hombre. Es decir, a él no le interesaba cómo ellos se comportaran o lo que hicieran. Jesús está actuando como Dios, ya los conoce. Yo puedo hablar con usted, pastor, puedo hablar con el hermano Nelson allá, puedo hablar con el hermano Aroca, puedo hablar con mi hermana allá, pero ¿les conozco? Lo justo y necesario. ¿Conozco las intenciones de su corazón? No. ¿Quién solamente tiene ese atributo de conocer las intenciones del corazón? Dios. Y Jesús lo conoce. Por lo tanto, Jesús está actuando como Dios ahí. ¿Ya? Veamos otro verso. Juan 10, del 17 al 18. Muchas gracias. ¿Quién puede decir eso de nosotros? ¿Usted tiene el poder para tomar su vida y después dejarla? ¿Quién puede hacerlo solamente?
esa condición que Jesús tiene ahí no aparece en los otros evangelios. No aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. A Jesús actuando como Dios. Él sabe cuándo muere y Él sabe cuándo resucita. Los hombres no le quitan la vida. Él es el que entrega su vida. Los hombres entonces no lo azotan por azotarlo. Él deja que lo azoten. A Pilato les dice, si no te he dado de arriba, nada puede hacerme. Por lo tanto, lo que a él estaba pasando no es porque él fuera una víctima de los acontecimientos, sino porque Jesús quería que así fuese. Porque estaba actuando como un Dios soberano que decidió actuar de esa forma. ¿Se da cuenta ese sublime del Evangelio de Juan? Que es diferente a los demás. Vamos por Juan 18:4. Perdón, me falté uno, ¿cierto? 18:6. Dice, ahí está. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Amén. Amén. ¿Cuándo ocurre ese episodio? Cuando lo van a arrestar. Los van a arrestar. Va la turba, ¿cierto? Con estos policías del templo a arrestarlo y no sabían quién era. ¿Qué dice él? Yo soy. ¿Y qué ocurrió? O sea, dijo la palabra yo soy y los que estaban alrededor cayeron a tierra. Eso lo hace solamente Dios, ¿no? ¿O no? Ese Dios que al nombrar la palabra santa o esta palabra sagrada como el yo soy, dice los que estaban allí cayeron a tierra. Ese versículo no aparece en ninguna parte más de la Biblia, en ninguna parte más. Porque Juan coloca a Jesús como Dios, de tal forma que tiene el poder a través de la palabra. Y cuando Él dice yo soy, los que estaban alrededor caen. ¿Se va dando cuenta cómo Juan coloca a Jesús ahora? Que es diferente a los sinópticos, muy diferente. Juan 18:4, para ir avanzando. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Jesús sabía las cosas que le iban a acontecer. Estaba clarito con el tema. ¿Ya? Entonces vuelvo a decir lo mismo. No es una víctima de los acontecimientos, sino que él ya sabía todo lo que iba a pasar. Porque Dios conoce el pasado, el presente y conoce el futuro. ¿Usted conoce su futuro? No, porque somos condición humana. Pero este Jesús divino que nos presenta Juan en su Evangelio conoce el futuro. Ya sabe las cosas que van a venir. ¿Por qué van a venir? Y esa es una condición que solamente Juan le da a Jesús en el aspecto divino en su Evangelio. Y para terminar, Juan 19, 28-30. Me parece que le quede el otro ejemplo de la divinidad de Jesús. ¿Ya? ¿Mano? ¿Cuánto Juan 19, 19 ya dice, 28-30. dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. ¿Cuándo murió Jesús? Cuando vino un sobregolpe y le dio un infarto al corazón y una parálisis completa de su sistema respiratorio y murió. No, cuando ya todo había sido cumplido. Cuando Él quiso. Cuando Él quiso. Así de simple. Ahora muero. Consumado es. Se terminó todo. Ahora muero. ¿El hombre le quitó la vida a Jesús? No. Según Juan, no. Él murió solito. Él entregó su vida. Él entregó su vida. El hombre no se la quitó. Él entregó la vida.
Entonces el aspecto divino de Jesús es tremendo en Juan. Es mucho más amplio y más profundo que en los sinópticos. Porque Jesús está en control de todo, incluso de su muerte. Los hombres no matan a Jesús. Él muere. Él entrega su espíritu. Consumado es. Y a la hora que Él quiso y cómo quiso. No por los hechos o por las circunstancias que le rodearon, sino porque Él ya sabía cómo iba a venir. Conoce su espíritu, conoce a aquellos que se le acercan. Cuando dice yo soy, aquellos que están alrededor caen. ¿Eso lo hace un ser humano? No. Simplemente es un Dios divino, es Jesús divino. ¿Por qué tenemos la tendencia como iglesia a sobredimensionar la función del hombre frente al castigo, al martirio, frente a reprocharle, ¿cierto? Porque se le reprocha a los judíos, vosotros fuiste los que lo mataste. Entonces, nosotros entramos en esa dinámica y aquí yo veo que Juan teológicamente me presenta a un verbo, a un logo encarnado, en control de todas las cosas, soberano de principio a fin, Completamente. conociendo todo. Sí. O sea, esta dimensión incluso puede casi dejarnos en contraposición a nosotros porque nosotros sobredimensionamos la participación del hombre en todas estas cosas. Claro. La sobredimensionamos. O sea, y pareciera que el hombre es el que tiene control de todo. Exacto. ¿Ya? Y aquí vemos, por lo que usted nos está explicando, que incluso Jesús tiene control pleno desde incluso el momento en que Él entrega su muerte. O sea, Todo. Si tenemos que asumir esta postura, nos estamos acercando al entendimiento de un Dios plenamente soberano que está en control de todo, porque yo no creo que solamente haya estado en control solamente de su pasión y su muerte y todo el resto de la historia haya quedado a disposición del ser humano para que él la haya manejado como él quiera, Claro. ¿cierto? Del pasado, presente y futuro. Entonces, ¿por qué a veces entonces se cae en eso porque para mí, lo digo sinceramente, resulta algo novedoso o nuevo el hacer este análisis teológico del libro de Juan. Me alegro mucho. ¿Sí? A mí me alegro mucho que se le haya abierto la perspectiva. Por lo mismo, Sí. porque conforme a lo que recibimos de enseñanza, recibimos de doctrina y nuestro cuerpo dogmático, ¿cierto? Se me sale de esto. ¿Ya? Sencillamente, respondiendo a su pregunta, eso lo da la interpretación de los sinópticos. Los sinópticos le da una interpretación más a la acción humana, ¿ya? Por eso yo partí diciendo que Juan es un evangelio dogmático, es un evangelio que nos entrega doctrina, sobre todo de la Santísima Trinidad, pero sobre todo de la persona de Jesús encarnado, como el Verbo. Y usted se da cuenta ahora a través de estos versículos que justamente Jesús tiene el control absolutamente de todo, de todo, de todo. ¿Ya? Los sinópticos nos dan otra perspectiva, como le decía yo el ejemplo del camión que se da vuelta con las naranjas. Mateo lo habla de una forma y también nos hace sentir esa condición de que el hombre tiene que ejercer cierto poder para que pasen las cosas. Pero Juan nos presenta, por eso es que es tan lindo este evangelio, nos presenta a Jesús divinizado completamente, sin dejar de ser hombre, nos presenta a un Jesús que controla la historia, los tiempos y todos los acontecimientos. No hay nada que se le escape. Incluso es tal que desde la cruz le dice al propio apóstol Juan, he aquí tu madre, mujer, he aquí tu hijo. Hasta de la cruz mandando las cosas que tenían que hacer. Porque tenía control de todo. Mandó a uno para el paraíso también. Sí, conmigo estarás Hoy estarás conmigo en el en paraíso. el paraíso. Por lo tanto, él manejaba todo el tema. Entonces, qué linda su palabra, porque ¿sabe qué? A mí me alegra porque a usted se le amplía el concepto de Jesús, se le diviniza más a Jesús en Juan, y no solamente como un padecedor de todas las cosas que debía de padecer, sino como controlador de todas las cosas que debían de pasar. ¿Por qué? Por un solo propósito, para que nosotros creamos que Él hizo esas cosas por amor a mí, y de esa forma nosotros tengamos vida en abundancia, que es el propósito del libro. Que el Señor le bendiga. Amén. Ha sido la clase de hoy día. Espero que le haya gustado. Eso.